A todos. Vamos a dar inicio a la sesión del día de hoy. Disculpen la demora, estaba un poco lenta mi computadora y con trabajo se me va encontrando, pero bueno. Ya, como habrán visto su temario y el título de la presentación, ya vimos la parte de celularidad normal. Ahora vamos a ver la parte de cambios inflamatorios, muerte e inclusiones de estas mismas células. Como ya les comentaba, al final de cuentas, dependiendo del tipo de patología que tenga el paciente, puede inducir cambios morfológicos en las células que puede, en estas situaciones, generar modificaciones que generen que nosotros no podamos identificarlas de forma adecuada. O incluso que podamos pensar que podría ser algún otro tipo de circunstancia más severa, como lo sería el cáncer. Bueno, entonces daríamos inicio a la sesión. Antes de empezar todo esto, me gustaría que en esta situación mostrarles esta frase del doctor Joaquín Carrillo Farga. Los que somos de México creo que muy bien lo conocemos. Es un excelente hematopatólogo que él dice que para ser un buen, en este caso modificándole, personal de la salud, hay que pensar con lógica. Es que como al principio de la presentación les mostraba que existen grados de organización y que hay ciertas cosas o ciertas nomenclaturas que están restringidas a ciertos lugares, también hay ciertas cuestiones que solamente pueden ser identificadas, ya sea por histólogos, por citólogos, por biólogos moleculares, vaya, están restringidos algunas cuestiones que nosotros no podemos ver. Muchas veces me preguntan si es necesario reportar cierta estructura o si tendrá significado cierta estructura. Y si las pensamos con lógica, nos daríamos cuenta que a veces el informe se llena de tantas cosas que realmente no tienen significancia clínica o su significado clínico es el mismo y al final de cuentas reportar tanta cosa, eso puede hacer turbio nuestro informe y al final de cuentas eso no ayudaría al médico a llegar a un diagnóstico. Por esta razón hay que tener cuidado en esta cuestión y lo vamos analizando poco a poco. Como desde el principio les comentaba, para hacer una buena interpretación, no solamente de la celularidad, de todos los elementos formes, incluyendo aquí las alteraciones, debo de conocer datos del paciente, porque, por ejemplo, luego me mandan imágenes de que, ¿qué significa esto? ¿Qué patología es esta? Pues realmente yo no tengo esa habilidad para determinar, viendo una célula sin saber absolutamente nada, qué patología tiene el paciente. Sería muy dichoso yo si lo pudiera hacer, pero desgraciadamente no puedo. Creo yo que muchos de los que nos dedicamos a esta cuestión no pueden, porque debemos de saber varias cosas. Como ya vimos, no es lo mismo una célula cilíndrica en una muestra de emisión espontánea a una célula cilíndrica encontrada en una muestra tenida por sonda. No es lo mismo. En una sí tiene significado clínico, en la otra no. En la otra fue generada ¿por qué? Por la misma toma de la muestra. Eh, por esta razón es importante tener todo este tipo de datos clínicos y personales: sexo, edad, enfermedades previas, signos y síntomas en el momento en el que se recolectó la muestra. ¿En qué condiciones se tomó la muestra? ¿Qué tipo de orina es? ¿Qué método de obtención es? Incluso cuánto tiempo tiene de haberse tomado, porque a lo mejor la orina ya es muy vieja y lo que vea probablemente ya no es clínicamente importante.
porque como sabrán, los elementos formes o sí el uroanálisis lo debo de evaluar dentro de las 2 horas posteriores a su micción, ¿sí? Entonces, desde que orina el paciente, yo tengo 2 horas para revisar esa muestra de orina, porque si no, todo se empieza a alterar posteriormente y eso me puede generar que yo esté reportando cosas que a lo mejor no tienen significancia clínica, que se generaron después de la recolección y que es un mero artificio. Esto es principalmente importante, por ejemplo, en los cristales, en las bacterias, que son los que se empiezan a generar, en el caso de las bacterias a proliferar, en el caso de los cristales a precipitar después de ese periodo. Entonces hay que tener cuidado con esta parte. Y también pues conocer lo que estamos viendo, porque estaríamos de acuerdo que si no conocemos, si no nos actualizamos, pues no vemos lo que está ahí presente, ¿sí? Conforme vamos aprendiendo, se nos va abriendo el panorama de lo que podemos encontrar, de lo que podemos hacer. Y a lo mejor hasta nos acordemos de que ciertas estructuras ya las hemos visto y a lo mejor no las asociamos con lo que la estamos asociando ahorita. Y todo esto recae en la cuestión de que estamos aprendiendo. Creo yo que si en esta situación nosotros nos estamos actualizando para aprender a poderlas diferenciar, y si nos damos cuenta que previamente ya lo hemos visto, pues realmente no hay que sentirnos mal porque al final estamos aprendiendo para poder discernir sobre esas estructuras. Una cosa contraria sería que nunca nos actualicemos y esas cosas nos pasen continuamente y el paciente nunca se diagnostique. Creo que ahí es donde cabría el problema. Bueno, en este caso una célula normal está restringida hasta cierto punto. ¿Por qué? Porque se encuentra en su tejido conviviendo con otras células, recibiendo nutrientes, recibiendo oxígeno y desechando los metabolitos que ya no requiere. Entonces se encuentra en una situación restringida y de homeostasis, haciendo sus funciones normales. En el momento en el que algún estímulo la agreda, ¿qué puede ser? Este estímulo puede generar algún estrés, que si este estrés es persistente, la célula tiene que adaptarse a este nuevo estrés para que ella siga funcionando de forma adecuada. Entonces, es aquí donde existen algunas alteraciones en el tejido, que son conocidas como adaptaciones celulares, que puede el tejido, en este caso, cambiar de tamaño, hacerse más delgado, hacerse más grueso, lo que se le conocería como hiperplasia y lo contrario, hipoplasia o atrofia también se le puede llamar. Eh, puede haber cambios fenotípicos de las células. En este caso, que una célula en el urotelio, por poner una situación, que encuentre un lito rasgando el tejido, ese lito al final de cuentas está causando irritación y lo que va a ocasionar es que esa célula active genes para que cambie fenotípicamente a un epitelio más resistente, por ejemplo, un epitelio escamoso, y eso se le conoce como metaplasia. Este es un fenómeno que algunos dicen que es precancerígeno. Yo no estoy tan de acuerdo con llamarlo así. Es cierto que la célula en esta situación está susceptible a que se llegue a algún cancerígeno. En esta situación, la célula se convierta en neoplásica. Pero en sí la metaplasia no es una antesala del cáncer, sino que la célula está muy susceptible que puede recibir algún cancerígeno y ocasionarme problemas. Pero por sí sola no. Hay otra situación que es la autofagia, que es como su nombre lo indica, autofagia sería comerse a uno mismo, el significado literal.
Y esto ocurre cuando hay depleción de nutrientes o cuando algún organelo, algunas proteínas o algún componente está dañado. Lo que hace la célula es degradarlo para reciclarlo y seguir utilizándolo. Bueno, este tipo de adaptaciones celulares son las que ocurren. Si el estímulo es leve y transitorio y se quita, pues la célula retorna a su normalidad. Pero si este fue grave o fue progresivo, le va a ocasionar su muerte, ¿sí? Hay estímulos que desde el inicio su instalación es aguda y abrupta, que directamente causa la muerte de la célula. No pasa por adaptación y después se muere, sino que directamente, ¿sí? Todo depende de qué tan agresivo es y qué tanto tiempo lleve yo con ese estímulo. Si ese estímulo se mantiene en, en un mismo nivel, pues probablemente la célula puede sobrevivir adaptándose. Pero si este estímulo, conforme pasa el tiempo, va aumentando, pues la célula se va a morir porque va a llegar a un punto en el que no va a poder sobrevivir a ese ambiente. Existen distintos estímulos que los que mejor conocemos serían los agentes infecciosos, pero puede haber químicos, algún tóxico, puede ser algún metal pesado, puede ser los mismos medicamentos que a veces consumimos, porque a veces eh, no somos tolerantes a ciertos medicamentos. Al final de cuentas somos organismos distintos. Hay algunas personas que no reaccionan de forma muy adecuada a ciertas medicaciones. Es sabido que hay personas que se mueren con la pura anestesia, por ejemplo. Y eso es porque no reaccionó bien la persona. ¿Y cómo saberlo nosotros como químicos o ellos como médicos? Pues no lo saben hasta que se enfrentan al problema. Agentes físicos son traumatismo, daño térmico, la radiación, el sistema inmune que nos cause daño, que yo no esté suministrando a mis células de forma adecuada de nutrientes, ya sea que estén en exceso o sean muy pocos, o que la célula tenga alguna alteración genética, o también puede hacer que los estímulos endocrinos ocasionen alteraciones en las mismas células. Lo que sucede con, en este caso, el epitelio escamoso, cuando una mujer entra en menopausia. Como ya no están los estrógenos, el epitelio ya no madura y es delgado, que se le conoce como una atrofia fisiológica, que es normal que ocurra, porque ya no se encuentra el estímulo en esta circunstancia. Hay distintos tipos de alteraciones celulares que las podemos agrupar, según yo, en 4. Los primeros que les mencionaba son las adaptaciones celulares como tal, que en este caso son definidas como hipertrofia, hiperplasia, metaplasia, autofagia, displasia, atrofia. Pero resulta que este primer grupo es definido por los patólogos. Ese tipo de alteraciones son visibles o son discernibles a nivel de tejido por un patólogo. ¿Qué les trato de decir con esto? Que no son identificables en su mayoría a nivel de una preparación citológica como podría ser un sedimento urinario. O sea, viendo las células por sí solas o aisladas. No se pueden discernir. Tengo que ver el tejido para poder definir este tipo de entidades. Porque si van a los términos, a la nomenclatura, se van a dar cuenta que incluso habla de tejidos y no habla de células. Sí, por ejemplo, hipertrofia habla el aumento del tamaño de un tejido por el aumento del tamaño de las células como tal. Las células se hacen grandotas y esto hace que el tejido se haga más grande, se haga más grueso. La hiperplasia, lo mismo. Aumento del tamaño del tejido por, en este caso, proliferación de células. La metaplasia también, como nos vamos a dar cuenta que hay un cambio fenotípico de las células. Pues en esta situación, pues resulta que yo estaba haciendo o hice una biopsia y vi un tejido que no debería de ver, ¿sí?
Por ejemplo, como les comentaba, a nivel vesical se supone que hay urotelio y resulta que encuentro epitelio escamoso en una ubicación que no debería de estar. Y eso ya es un indicativo de una metaplasia, algo irritó el tejido que ocasionó todo esto. Lo mismo pasa con estos otros dos términos. Aparte de que no todas las células van a hacer los mismos tipos de adaptaciones celulares, porque por ejemplo, en el caso de la hipertrofia, este tipo de adaptación solamente ocurre en aquellos tejidos que carecen de células madre. Por ejemplo, ¿cuál? El músculo, ¿sí? Que las células musculares se hacen grandotas y por esta razón aumenta la masa muscular. En el caso de la hiperplasia, esta ocurre en tejidos que sí tienen células madre que puedan hacer esta función de proliferar para aumentar el tamaño del tejido. ¿Y dónde se hay células madre? En los tejidos epiteliales. ¿Sí? Entonces, ¿qué les trato de decir con esto? Que la hiperplasia no ocurre en músculo y la hipertrofia no ocurre en tejido epitelial. ¿Sí? Una situación medio enredada, pero cuando nos ponemos a revisarla, ya entendemos varias cosas y van a entender también por qué a veces les digo que ciertos términos no se deben de emplear en el sedimento urinario. Entonces, como les comentaba, todo este tipo de cosas en su mayoría son identificables solamente viendo el tejido. El siguiente grupo son los cambios reactivos o de reparación. Estos ocurren, como su nombre lo indica, cuando las células tratan de reparar el tejido porque sufrió un daño. Entonces, ¿qué ocurre aquí? Que las células, sus núcleos se les hace grandote, que se le conoce como cariomegalia. Sus nucleolos están prominentes porque están activas sintetizando proteínas para poder dividirse y reparar el tejido. Su citoplasma se hace muy granular. ¿Por qué? Porque tiene muchos gránulos como mitocondrias, como ribosomas, por la misma circunstancia. Y fíjense, cosas que estamos viendo acá no se podrían ver a nivel de tejido, viendo un corte histológico, hablando principalmente de los cambios por lesión. Esos no se pueden ver a simple vista en un corte de tejido, tengo que a fuerza hacer citología. Por ejemplo, los surcos citoplasmáticos, esos no se pueden ver en un corte histológico. Tengo que a fuerzas ver la célula aislada en una preparación citológica. Entonces, por esa razón les vuelvo a comentar, hay cosas que están restringidas, que solamente se pueden ver por ciertos niveles de organización y por otros no. Ya llegando a este punto, los cambios por lesión son aquellos cambios que ocurren en la célula cuando se exponen a factores de virulencia, por ejemplo, o algún estímulo que les causó daño. Y eso generó su alteración morfológica, surcos citoplasmáticos aloperinuclear. Los cambios degenerativos, pues como ya vimos al final de cuentas, cuando la célula puede morir fisiológicamente porque ya terminó su periodo de vida, o puede que haya muerto por algún estímulo patológico. Entonces, estos se representan o se le pueden denominar como cambios degenerativos, como la apoptosis, la necrosis. Aquí también metí la autofagia. En este caso, la autofagia supone que es una adaptación celular. Pero cuando yo ya vi la célula desprendida en el sedimento urinario, pues esa autofagia ya no funcionó. Por alguna razón ya está la célula desprendida. Por razón también se puede contemplar como cambio degenerativo. Si la veo en el tejido, pues sí es una adaptación que la célula está haciendo para poder sobrevivir. Pero si ya se despegó del epitelio, ya está en el sedimento urinario, pues esa autofagia no fue funcional, no cumplió su cometido. Por la razón les pongo esto. No todas las alteraciones pueden ser detectadas a nivel citológico. Hay algunas que solo un histólogo o un patólogo las puede identificar y viceversa.
hay ciertas alteraciones que un patólogo no puede ver, que solamente un citólogo, ¿sí? Por esta razón, lo que les comentaba. Ahora, esta parte de las alteraciones celulares las vamos a ver con casos clínicos, porque creo yo que así es más útil para que vayan comprendiendo, porque si les voy dando una por una, se hace tedioso poderlas, al final de cuentas, conjuntar para poder llegar a una conclusión. Entonces creo yo que esta es la forma más adecuada para ver este tipo de cosas. Y este primer caso tiene que ser sencillo porque ya vimos estas células. Es una paciente de 23 años de edad que acude al médico a realizarse estudios rutinarios. No presenta síntomas, no tiene enfermedades previas. El examen general de orina, todos los parámetros se encontraban dentro de los valores de referencia, menos la hemoglobina, que marcó una cruz. Densidad de 1.020, pH de 5. Todo estaba aparentemente normal, pero al revisar toda la preparación, se percataron los analistas que había grupos de células en el sedimento. Y estos grupos de células no eran una célula identificable o que fuera reconocible, que fuera parte del aparato urinario, porque era un grupo de células que eran mononucleares, tienen una alta relación núcleo-citoplasma. ¿Sí? Ven qué cantidad de citoplasma tienen, es muy escasa. Membrana nuclear regular, la cromatina granular fino, pero en su mayoría, si se dan cuenta, pareciera que los núcleos están vacíos. Algunas poquitas se les llega a ver estructura dentro de ese núcleo, pero en la mayoría pareciera que están vacíos. ¿Sí? Cromatina clara y sus nucleolos pequeños. Ligera anisocariosis. ¿Qué es la anisocariosis? La variación en el tamaño de los núcleos. Hay núcleos pequeños, hay núcleos grandes. No es tan pronunciada, pero sí es visible. ¿Sí? Por imperceptible, este núcleo está un poquito más grande que el de acá. Es imperceptible muchas veces, por la razón ligera. Vean aquí más grupos de este tipo de células. Al indagar con la paciente solo se refirió que estaba menstruando. Ese fue el único dato que mencionó. Este caso es fácil de responder. ¿Cuál sería la clasificación de estas células? Neoplasia, hiperplasia, papiloma, células endometriales. Estas células ya las vimos. Se trata de células endometriales. ¿Sí? Pero ahora vamos a discernir por qué no era lo demás. Porque una persona sin experiencia, lo anterior lo pudo haber clasificado como algo maligno de la vía urinaria. ¿Sí? Y lo digo porque así me pasó. Antes de yo saber qué eran las células endometriales y que se podían ver en el sedimento urinario, me llegó este caso antes de eso. Entonces yo cuando vi estas estructuras, grupos de células pequeños con poquito citoplasma y todas en grupo, no había ninguna aislada. Pues eso realmente a mí me hizo pensar mal, que la paciente tenía algo probablemente maligno. Pero al ser prudentes y fijarnos en la edad, 23 años, pues eso como que descarta la circunstancia. Ya posteriormente, revisando bibliografía, yo me di cuenta que esto eran células endometriales y que era normal en este tipo de pacientes. Por esa razón, como les comentaba hace rato, conocer lo que estamos viendo, porque si no nos podemos clasificar tal vez como lo demás que les acabo de describir. ¿Por qué no son células neoplásicas? Como ya habrán visto este tema, cuando las células neoplásicas se presentan en grupos, pues es extremadamente notoria que las células eh, no son homogéneas, son demasiado heterogéneas. Por ahí leí en algún libro que decía que las células
neoplásicas pareciera que tienen identidad propia porque ninguna se parece a ninguna que esté a su alrededor. Cada una es totalmente distinta. Es una característica de unas células neoplásicas. Aparte de que los sedimentos urinarios, cuando tienen una neoplasia, por lo regular tienen gran cantidad de células, no poquitas, sino que son muchas, con núcleos irregulares, núcleos prominentes irregulares también, pleomorfismo de la célula y del núcleo. Estos núcleos claramente no son nada normales. Ven esos pequeñitos que parecen rectángulos, ven este enorme cómo está de irregular. Esto es con Papa Nicolau. Esto ya es con una tinción de Steinheimer. Pero vean cómo la cromatina se hace de grumosas, se hacen grumos gruesos. Estos núcleos irregulares, ¿sí? El citoplasma muy poquito. Y vean que realmente los grupos de células neoplásicas no son cohesivos. ¿A qué me refiero con esto? Que las células, si les ponemos presión, ese grupo se disgrega rápidamente. ¿Por qué razón? Porque una de las características de los carcinomas de alto grado, que son los que estamos o los que vamos a observar en el sedimento urinario, es extremadamente raro que nosotros veamos uno de bajo grado. Los de alto grado son los que principalmente vamos a ver en el sedimento urinario, porque las células ya perdieron sus uniones desmosómicas y fácilmente se desprenden del tejido. Y por eso vemos el montón de células, y si se desprenden en grupos, estos grupos no son cohesivos, las células se despegan muy fácil por esta misma circunstancia. Las fotografías son del doctor Luis Palaoro, que vean aquí tiene fotografías tanto en campo claro, sin tinción y ya con Papa Nicolau. Aquí es la distinción, por ejemplo, en el D, este grupo de células, con este otro. Que en el caso del primero, se trata de las células neoplásicas, vean cómo están. Esos núcleos se les llama hipercromáticos, cuando están así de teñidos, comparados con estas que son células normales. Fíjense la relación núcleo-citoplasma. A pesar de que hay cariomegalia, estas son alteraciones reactivas, pero en esta situación, esto sería la parte neoplásica. Vean estas otras células, su núcleo enorme, poquito citoplasma. De igual forma, ven acá, qué poquito citoplasma tienen. Esta, por ejemplo, es con tinción de Giemsa, tanto el C y el D. Y vean cómo se ve la cromatina con unos como huecos, porque está formando grumos, como acá se puede percibir. Aquí un pequeño paréntesis porque, y también para que lo tomen en cuenta, hay ciertas neoplasias en el aparato urinario que se pueden presentar como células fusiformes. Ya vimos que las células tubulares renales pueden ser fusiformes. Pero, por ejemplo, cuando veo células tubulares renales fusiformes, las veo pegadas en un cilindro, o si las veo sueltas, las veo poquitas, son poquitas. Aparte de que las veo acompañadas con eritrocitos dismórficos, probablemente cilindros, probablemente con proteinuria. Pero en este tipo de neoplasia, la mayoría de las células presentan esa morfología, ¿sí? Vean acá. Todas están así. Aparte de que la hematuria no es dismórfica, es isomórfica, ¿sí? Aquí no va a haber cilindros. Puede que haya proteinuria, pero por el mismo sangrado. Los carcinomas que son escamosos, ya sea que originalmente es escamoso o el urotelio se diferenció a escamoso, tienen estas características. Que se tiñen con Papa Nicolau se van a ver así. Estas células color naranjas están sintetizando queratina, por eso se ven de esta forma. Es una característica también de este tipo de neoplasia, pero ven que todas las células están igualmente de feas.
No nada más una, todas. Hay que tener en cuenta esta parte. No se le puede denominar hiperplasia, porque la hiperplasia, como ya vimos, o como ya previamente les comentaba, es una situación que solamente puede ser diagnosticada a nivel histológico, porque una hiperplasia es el aumento del tamaño de un tejido. ¿Por qué? Porque proliferan las células. Pero aquí las células proliferan y, por ejemplo, como es un tejido normal, no es neoplásico, eh, tiene sus uniones desmosómicas adecuadas. Entonces, por lo tanto, este tejido no se desprende, porque se desprendería si las células están normales, nada más en sí aumentó el número de capas del tejido. En lugar de haber 10, hay 20 a lo mejor. Pero las células conservan sus uniones celulares y para que se desprendan es extremadamente raro. Hablando aquí específicamente de la citología urinaria, porque puede que en otros sitios sí se pueda diferenciar. Es raro, pero por ponerle ejemplos, solamente en la citología de tiroides y en la cervicovaginal se puede reportar hiperplasia, pero ya no. Y vean acá, esto es un fragmento del doctor Cos, de su libro, y dice: el diagnóstico de hiperplasia no puede ser realizado por citología urinaria o sospechado. Sí, él mismo lo dice, él que es el padre de la citología urinaria, no puede hacerlo. Los mortales tampoco, nosotros no podemos. Papiloma o grupo papilar. En este caso, los papilomas, que no los engañe el nombre, porque papiloma podríamos pensar que se trata de alguna lesión causada por el virus del papiloma humano, pero no. Los papilomas son proyecciones, son proliferaciones del tejido que salen como si fueran deditos. Perdón, déjenme hacerles aquí un pequeño dibujo. Hagan de cuenta que el tejido está así y tiene las proyecciones. Eso sería un papiloma. Otra proyección. Eso es un papiloma. ¿Sí? Estos lesiones papilares, por lo regular, tienen un núcleo fibrovascular, o sea, un núcleo de tejido conectivo para que alimente a las células. Entonces, cuando se desprenden, llegan a tener este grupo, este núcleo fibrovascular que podemos ver acá, de células sanguíneas, ¿sí? Es extremadamente raro que lo encontremos en el sedimento urinario por esa misma circunstancia, porque también son células que también se considera una lesión que puede ser de bajo grado. Muy poco se desprende. Lo de células endometriales ya lo vimos en la clase pasada, que hay que sospecharlas cuando las mujeres estén menstruando. Y aquí es referido tanto a nivel de citología como a nivel de sedimento urinario por la guía japonesa. Siguiente. Masculino de 30 años, asintomático. Examen físico. Orina amarilla y turbia. Examen químico, sangre positiva. Sedimento urinario. Abundantes grupos de células. Había eritrocitos. ¿Cómo serán los grupos de células? Eran en 2 y en 3 dimensiones. ¿A qué me refiero con 2 y 3 dimensiones? Me refiero a 3 dimensiones cuando muevo el micrométrico y veo que hay células arriba y abajo. En 2 dimensiones, cuando son monocapas, vaya, es una sola hilerita de células. Esto es la diferencia entre un grupo de 2 y 3 dimensiones. De núcleo ovalado, nucleolo, membrana nuclear regular, relación núcleo-citoplasma de alta-baja, citoplasma de textura granulosa. Las células se clasificaron como urotelio, intermedias y basales. Otra fotografía de estas células, como les comentaba, es urotelio.
Se le fue a preguntar a la enfermera cómo fue recolectada la muestra. Ya refirió que la muestra la recolectó por sonda, porque le surgía el análisis, y no se iban a esperar a que el paciente le dieran ganas de orinar, así que le metieron la sonda. Entonces aquí ya está la respuesta de todo esto. Por razones comentaba, hay que saber la clínica del paciente y cómo se recolectó la muestra. Causa probable de la presencia de estos grupos de células, una hiperplasia. Ya vimos que las hiperplasias no las podemos llamar o discernir en el sedimento urinario. Células desprendidas al introducir la sonda, un papiloma, eso también lo descartamos, porque ya les dije que no se desprenden frecuentemente. La neoplasia no tiene características neoplásicas estas células, o una lesión relacionada al virus del papiloma humano. Entonces, en realidad quedarían estas dos respuestas. La respuesta aquí sería que fue la sonda la causante del problema. Las muestras obtenidas por métodos agresivos o por instrumentación, como sonda, como un lavado vesical. Se puede tener una orina después de un lavado vesical. El lavado vesical se realiza cuando se quieren desprender células del urotelio a nivel vesical porque se está investigando una neoplasia, por ejemplo. Y entonces, si se orina el paciente después de todo este procedimiento, pues va a haber mucha célula. Un raspado, también por la misma circunstancia, porque está buscando una neoplasia, o después de este procedimiento de la citoscopia, que se le introduce una cámara a nivel vesical para ver si hay alguna lesión visible. Cualquiera de estos procedimientos genera que se desprendan células al sedimento urinario. Me preguntan si en el caso de la cistocentesis también se pueden desprender cúmulos de células. En este caso, como es la introducción de una aguja para obtener la orina y es una sola punción, realmente no tengo el dato, pero creo que no es posible que se desprendan grupos de células así como en estas circunstancias, porque no es lo mismo una aguja que entra y sale a que te raspen la vejiga, el epitelio de la vejiga, o te introduzcan una sonda con una cámara, o te metan agua a presión, como sería en un lavado. Y aquí meten el agua a presión para que desprender las células no es tan agresivo como estos que les acabo de mencionar. Este tipo de recolecciones tienen muchas células que pueden estar tanto sueltas como en grupos, principalmente en grupos de apariencia benigna, y estos son verdaderos fragmentos de tejido, sí, que se desprendieron por el mismo proceso. Y les pongo una imagen tanto de citología como de sedimento urinario. Ahora, lesiones por el virus del papiloma humano, y aquí vemos la primera inclusión. Las lesiones por el papiloma humano se le llaman condilomas, no papilomas, ¿sí? Condilomas. En este caso, los condilomas son proliferaciones de células que contienen a estas estructuras que se utilizan para diagnosticar al virus del papiloma humano, que serían los coilocitos. Vean aquí en el panel D, es un condiloma, es un corte de un condiloma. Y si se dan cuenta, está el núcleo y está una cosa grandota alrededor de él, un espacio claro. Esos son coilocitos, todos ellos. ¿Cómo son los coilocitos? Tienen un halo perinuclear extremadamente amplio y este halo perinuclear no lo deben de confundir con el halo perinuclear que ocurre en infecciones por hongos o por parásitos, que es de otro tipo, ¿sí? Aquí este es extremadamente grande. Por ejemplo, aquí el patólogo sí puede ver esta estructura, pero el halo que es generado por infecciones por hongos o por parásitos, ese no lo puede ver. Y ahorita van a ver por qué. ¿Sí? Porque es una cosa pequeñita y esto es extremadamente exagerado.
Aparte hay alteraciones en el núcleo. Vean cómo la cromatina se hace grumosa. Hay binucleación y esos núcleos son irregulares. Puede haber cariomegalia, como aquí. Y vean que esto es urotelio, perdón, sedimento urinario, porque aquí hay urotelio. Esta es una célula de urotelio. Aparte, este halo perinuclear pareciera que está remarcado en las orillas o en los bordes. Es otra de sus características. Vean, esto es el sedimento. Vean cómo hay cariomegalia aquí. Este núcleo está enorme a comparación del de aquí. Y vean estos halos extensos, como si todo se recorriera y quedara todo vacío. Y realmente es lo que sucede. Aquí realmente está vacío todo. No hay organelos celulares, por esta razón se ve así. Todo se desplaza a la orilla. Vean acá cómo el núcleo está irregular y cómo se extiende ese halo. Bueno, paciente 3, caso 3, masculino de 30 años con cólico nefrítico y hematuria. A este cólico nefrítico con la hematuria ya nos está diciendo qué es lo que probablemente vamos a encontrar. Micción espontánea, orina roja, turbia, pH de 5, la sangre en este caso fue positiva, al igual que las proteínas. Entonces aquí ya nos tenemos dos datos importantes. ¿Sí? ¿Qué tendrá el paciente como para que tenga un cólico? También le llaman cólico renal. Y aparte hematuria. Es un paciente relativamente joven, así que solamente una causa se puede venir a la mente. A nivel de sedimento, se observó grupos tridimensionales de células de urotelio. Aparte, células superficiales de urotelio, pero vean cómo estaban de pleomórficas. Nucleolos prominentes. Vean esta monstruosidad de núcleos. Esto no es normal. Aparte de que había cierto pleomorfismo de las células, porque esta no es una morfología que estamos acostumbrados a ver de células de urotelio. Están muy irregulares, pero vean que núcleos tan enormes y esos nucleolos están exageradamente grandes. Las alteraciones son compatibles con alteraciones causadas por litiasis, por ITU, por neoplasia o por un virus. Una infección del tracto urinario no es, porque para empezar no hay microorganismos. Una neoplasia será por toda la alteración celular que vimos. No lo es tampoco. Porque otra característica de la neoplasia es que no vemos células superficiales, vemos células mononucleares irregulares. Y aquí estamos viendo claramente que estas son superficiales. Están extremadamente alteradas, pero al final de cuentas son superficiales. Entonces neoplasia no es. Queda virus y queda litiasis. Por la clínica del paciente es la litiasis, ¿sí? Que incluso los citólogos le llaman patrón litiásico. Ustedes ven el sedimento y con solo ver el sedimento se pueden imaginar que el paciente tiene la litiasis. Ya nomás se corrobora con los datos clínicos y con la edad. Y resulta que sí es cierto. ¿Sí? ¿Qué es un patrón litiásico que se presenta en estas circunstancias? Pues si observamos grupos de células tridimensionales más hematuria y el paciente es joven, eso es extremadamente probable de que se trate de una litiasis. ¿Sí? Fondo hemático o inflamatorio, por lo regular es hemático, o sea que voy a ver gran cantidad de eritrocitos. Grupos pseudopapilares, vean que aparecieron esos deditos que les mencionaba, pero como no provienen de una lesión papilar verdadera, por eso le llaman pseudo.
Comúnmente son redondeados, de bordes lisos y en 3 dimensiones. Las células tienen núcleos grandes con cariomegalia, núcleos prominentes, pero de bordes lisos. Y vean que eso es verdad. Había cariomegalia horrible, nucleolos prominentes, pero vean que el núcleo conserva esa estructura. Está algo irregular el de acá, pero la mayoría están normales en cuanto a la forma nuclear, no está tan alterada. El siguiente caso es un masculino de 40 años de edad. El paciente era VIH positivo, tenía SIDA. Por lo tanto, tenía una infección del tracto urinario recurrente que nunca se le podía quitar por la misma circunstancia de la que presentaba su sistema inmune. La muestra de emisión espontánea llegó al laboratorio de urgencias y vean, nitritos positivos, leucocitos positivos, eritrocitos positivos. Sedimento. Hay bacteriuria, como podrán ver, hay leucocituria, pero había estos grupos de células. Citoplasma granular, núcleo esférico o redondeado, núcleo prominente. La relación núcleo-citoplasma es baja, tiene abundante citoplasma, no tienen mucho. Pero me gustaría que me comentaran si estas células, ¿cómo las ven? ¿Serían normales, reactivas o neoplásicas? ¿Qué creen ustedes? Si me lo escriben en el chat, por favor, me gustaría ver cómo las ven. ¿Serán normales, serán reactivas, serán neoplásicas? ¿Qué será? Como bien comentan, la morfología en realidad es reactiva y ya atinaron qué tipo de células son. Es urotelio reactivo. Ahora, vean la siguiente fotografía. Vean que hay abundante citoplasma granuloso, nucleolos. Pero vean que ese control nuclear está regular. No es un núcleo irregular como en la neoplasia. Está regular. Los nucleolos están prominentes, pero la cromatina, vean que también es granular fina, no está granular gruesa o formando grumos gruesos. Aparte, la relación núcleo-citoplasma es amplia. Igual acá, vean cómo está de amplio. Ya tienen la respuesta. Alteraciones causadas por la infección del tracto urinario. Paréntesis. Es extremadamente raro encontrar alteraciones en el urotelio causadas por una infección. Creo yo que en su práctica diaria reciben gran cantidad de pacientes que tienen infección del tracto urinario y no le ven estas alteraciones que les acabo de mostrar. Es más, si le ven urotelio, pues puede que sean suertudos, porque tampoco son un elemento común en una cistitis, por ejemplo. ¿Cuál es la explicación de esto? Pues la célula al desprenderse rápidamente muere y ya no veo la célula, veo en este caso la alteración degenerativa, que sería una célula en apoptosis, por ejemplo, porque degeneran rápido. Cuando observo alteraciones en el urotelio causadas por una infección, cuando esto tiende a la cronicidad, ¿sí? ¿Por qué razón? ¿Por qué no dejo reparar el tejido?
Apenas está reparando el tejido porque tiene la infección y resulta que a lo mejor es un microorganismo multiresistente y el epitelio se quiere regenerar y resulta que el microorganismo no lo deja. Porque todas las células que les acabo de mostrar son células inmaduras que quieren, en este caso, reparar el tejido, pero al final de cuentas, como son células inmaduras, no toleran la orina y al microorganismo causándoles daño. Por esta razón se desprenden. Entonces aquí ya el objetivo del epitelio ya no es reparar, sino evitar que el microorganismo, por ejemplo, llegue más profundo del tejido. Entonces empieza a liberar células, se empiezan a desprender células que están intentando reparar, que en este caso son células inmaduras, que ya no maduran completamente. Y por esta razón estos grupos se presentan en la orina, pero solamente cuando tiende la cronicidad todo esto. Otra circunstancia, cuando se trata de una cistitis hemorrágica, pero como su nombre lo indica, hay una hemorragia. ¿Por qué razón? Porque resulta que en este tipo de cistitis particular se desprende todo el urotelio. Hay una reacción exagerada frente a una infección o frente a un compuesto químico también puede ser. Entonces se desprende todo el tejido urotelial y hay un montonal de hematuria. Entonces ahí ya cambió la cosa. Porque en una cistitis hemorrágica que voy a ver, urotelio reactivo y voy a ver montonal de eritrocitos. Y probablemente la gente que la causó, en este caso, puede ser una infección del tracto urinario. Numerosas células de urotelio, grupos en 2 y 3 dimensiones, citoplasma granular, núcleos prominentes, conservan la relación núcleo-citoplasma. Puede haber ligera irregularidad eh, del citoplasma y de la membrana nuclear y puede que haya vacuolización en el citoplasma de las células. Y vean, aquí están fotos de 2 libros de citología distintos, buenas alteraciones de las células, que incluso aquí están un poquito más severas que las que les mostré. Estaban un poquito más mejores a comparación de las que muestra estos libros de citología. Este es un caso de cistitis hemorrágica. Ven que aquí están las membranas de los eritrocitos. Y ven este grupo. La tinción aquí en este caso es toluidina, azul de toluidina. Por esa razón se ven así. Que no los espante la tinción. Pero es el mismo caso, son células de urotelio reactivas. Vean aquí. Y aquí se ven los microorganismos, a los neutrófilos y el montón de eritrocitos. Caso 5. Paciente femenina. Primer embarazo. Amenaza de aborto. Examen físico, una muestra amarilla ligeramente turbia. El examen químico no había ninguna alteración. Pero en el sedimento que vimos, células escamosas moderadas, las cuales no estaban normales. Y quiero que vean bien las fotografías. Hay halos perinucleares. Vean que aquí está el núcleo y está una zona clara a su alrededor. Eso es un halo perinuclear. Pues si se dan cuenta, no es igual al del coilocito. Este está más chiquito. Y aparte, no tiene eso de que está remarcado en su borde. Son más pequeños los que ocurren en procesos infecciosos como los de bacterias y parásitos y hongos. No son iguales, no los confundan. Porque luego veo que alguien pone una foto de un halo perinuclear así y le ponen descartar infección por el virus del papiloma humano. No, no, no. Esa es una alteración completamente distinta. Nucleolos.
En células intermedias, que no debería de haber hipercromasia del citoplasma. Vean que este citoplasma está más pigmentado que el de acá o que el de acá. Incluso la de acá tiene el citoplasma más pigmentado que la de acá. Se puede ver muy bien la diferencia. Y si ven, ese núcleo tiene un nucleolo. En una célula intermedia eso no es normal. Surcos citoplasmáticos. En esta foto no aparecen, pero ahorita los vamos a ver. Había leucocitos de 0,1 por campo, pero había agregados. Se dan cuenta que hay pequeños agregados de leucocitos. ¿Sí? Hay respuesta inflamatoria. Nucleolo, cariomegalia. Vean el halo perinuclear. También aquí hay tenues nucleolos. Vean la granularidad del citoplasma cómo está. Está aumentada. Nucleolos. Halo perinuclear. Aquí hay otro nucleolo. Vean cómo se hace tan granuloso su citoplasma que esas células se pueden confundir como si fuera urotelio, se podría confundir. Pero también vean que la granularidad aquí en este caso se ve como tal gránulo, se ve como puntos. ¿Sí? Esto la diferencia de urotelio. Estos serían los surcos citoplasmáticos. Hay halo perinuclear y hay nucleolos. Pero si se dan cuenta, no encontramos quién las causó. Ahora, ya les hice el hincapié de que esto no es por el virus del papiloma humano. No confundan estos dos tipos de halos perinuclear. Son totalmente distintos. Alteraciones causadas por estímulo hormonal. En este caso, las alteraciones que les estoy mostrando en el urotelio, perdón, en el epitelio escamoso que les acabo de mostrar, son tanto reactivas como por lesión. Entonces, lo de lesión, quítalo del estímulo hormonal. Son por procesos infecciosos y que incluso ya les había dado la respuesta de quiénes serán los posibles agentes etiológicos. Las alteraciones que les acabo de mostrar son reactivas y por lesión causadas por un agente fúngico o parasitario. Esta muestra, revisé como 3 veces el sedimento urinario, hice 3 preparaciones distintas para ver quién era el que la estaba causando. Aunque si hubiera sido Trichomonas vaginalis, hubiera sido extremadamente visible. Por ahí se iba a andar moviendo. Pero lo único que quedaba es que fuera un hongo, pero al final de cuentas tenía que encontrarlo. Se dan cuenta aquí entre las mezcolanzas de células, hay hifas. Aquí hay una. Ahora si la quieren ver más grandota, aquí está una hifa. ¿Sí? Candida albicans es un hongo dimórfico. Tiene distintos morfotipos. Conocemos la levadura, conocemos la pseudohifa, pero también hace pseudohifa, hace clamidosporas. Tiene otro tipo de modificaciones dependiendo de las circunstancias del ambiente y si es patógena o no. Como les comentaba, las alteraciones eran reactivas y por lesión. El halo perinuclear era por lesión. ¿Sí? Cuando yo encuentro todas las alteraciones que les mostré, halo perinuclear, surcos citoplasmáticos, cariomegalia, nucleolos, hipercromasia y granularidad del citoplasma, deben de buscar un hongo o un parásito. Y esto responde a la pregunta, no sé si me la llegaron a hacer, que en este caso, cuando siempre vemos epitelios, me preguntan, ¿y qué sentido tiene entonces reportar el epitelio escamoso si no tiene importancia clínica? Y es que a lo mejor no tiene importancia clínica en la vía urinaria, pero sí cuando viene de otros sitios, como en este caso a nivel vaginal, y presenta alteraciones causadas por una lesión,
particularmente por un hongo, pues aquí sí, sí ya tiene importancia clínica, no en el aparato urinario, sino otra, por otra vía. Y aquí ya nos reorientaría a decirle al médico que la patología no está en la vía urinaria, sino está a nivel vaginal, por ejemplo. Candida albicans y Trichomonas vaginalis y Gardnerella vaginalis causan ruptura prematura de membranas, ¿sí? Entonces, si esto es una mujer embarazada, que a lo mejor todavía no tiene problemas, le ven el hongo y le ven las alteraciones, o le ven la tricomona y le ven las alteraciones, o le ven células clave, están obligados a reportarlas porque eso puede ocasionarle problemas a la paciente en un futuro, ¿sí? Por esta razón, los pacientes se tienen que ir haciendo exámenes cada determinado tiempo para ver que no tengan alguna infección por ahí. Y a lo mejor están por arrastre vaginal estas alteraciones, pero ya me están diciendo algo. Paréntesis. No voy a observar todas al mismo tiempo, ¿eh? Puede que a veces nada más vea el puro halo perinuclear y no veo nada más. ¿Sí? No todas al mismo tiempo las voy a observar. Hay que tener eso presente, porque a veces queremos ver todo, pero no siempre se van a presentar. Fíjense que hay algo chistoso, lo que les comentaba. Se cree que la biogénesis o la formación del halo perinuclear, tanto de el virus del papiloma humano o del coilocito, como de estas infecciones, es generado por la misma ruta o vía, que es por esta. Recuerden que dentro de la célula está todo este andamiaje, es el citoesqueleto, que está sosteniendo los organelos, los moviliza y bueno, le da estructura a la célula. Se piensa que estos dos tipos de halos son generados ¿por qué? Porque en el caso de algunas proteínas del virus del papiloma, y en el caso de algunos factores de virulencia, van a romper todo ese citoesqueleto que está alrededor del núcleo, haciendo que todo se recorra y dejando un hueco. ¿Sí? Vean qué interesante. Eso es lo que se debería de, perdón, es lo que se cree que pasa para formar, en este caso, un halo perinuclear. Ahora me preguntan que cómo se debería reportar este caso. Bien. Lo que les comentaba hace rato. Personalmente yo les he robado la forma del reporte de los citólogos porque se me hace extremadamente importante, clínicamente relevante cómo lo hacen. Ellos no me reportan esta lista de alteraciones celulares que les acabo de poner, ¿sí? Porque para empezar, a lo mejor el médico no las conoce. Si se las reporto a un patólogo, sí me las va a pensar que son, sabe que son, mejor dicho. Pero a lo mejor si se lo reporto a un médico general, no sabe qué son ese tipo de cosas, porque no recibió esa capacitación, que la recibe un patólogo, nada más. ¿Cómo lo reporto? Una es esa, otra es, al final de cuentas, todas estas tienen una sola causa, ¿sí? Digamos, el halo perinuclear es causado por una cosa, el surco es por otra, la cariomegalia es por otra, el nucleolo es por otra, pues a lo mejor conviene reportar una por separado. Pero si todo es causado por lo mismo, ¿qué vale más? ¿Reportar cada una de estas o reportar una conclusión diciéndole por qué están ahí? Según yo, lo segundo. ¿Cómo lo reporto? Se observaron alteraciones reactivas y por lesión causadas probablemente por una infección fúngica a nivel vaginal.
Aquí hay otras con otra tinción. Vean aquí la cariomegalia, este núcleo está más grande que el de acá. Y aquí está el hongo, vean. Aquí está levantando la mano de que él es el que está causando todo esto. Caso 6. Femenina de 50 años de edad, diabética, hipertensa, se presenta urgencias porque tiene un cuadro hiperglucémico. Glucosa positivas, proteínas positivas, había cilindros hialinos y granulares. Pero aquí se encontraron algunas células un poco extrañas, que ligeramente ya se los mencionaba la vez pasada. Pero vean que desde aquí nosotros ya debemos ir sabiendo qué vamos a ver. Si me está diciendo que hay proteínas positivas, esto ya me indica origen renal. Y si estoy viendo cilindros, otro punto para que lo que yo estoy observando es renal. Ahora yo veo esto, grupos tridimensionales de células de configuración acinar, características, núcleo prominente, núcleo ovalado, relación núcleo citoplasma de baja a alta. Quiero que vean que es un grupo acinar. Un grupo acinar es cuando todas las células parecieran partir del mismo punto de origen. Vean, que también es a veces la referencia que pareciera como si fuera una flor con sus pétalos, que todas al final de cuentas surgen de un origen. Con mucha imaginación, piensen que eso es una flor, pero vean, todas parten del mismo origen. Esto es un grupo acinar. Las células que se desprenden y tienen ese tipo de configuración o son glandulares o provienen de un túbulo. Y ahí ya les estoy dando una pista de dónde son estas células. Vean que tiene el montón de citoplasma. Aparte, hay vacuolización, ¿sí? Pero el citoplasma es homogéneo, no es como urotelio. Y vean que aquí está una célula que previamente ya veíamos. ¿La distinguen? Una célula fibroidea. Todo lo que acabamos de ver que son células renales reactivas. Vean aquí. Las células renales reactivas se pueden presentar en grupos acinares de hasta 30 células, un montón. Características, abundante citoplasma, y esta característica ya no es la que tenemos de célula renal, porque sabemos que célula renal tiene poquito citoplasma. Pero también ya les comentaba que bajo ciertas circunstancias, las células pueden sufrir alteraciones ocasionadas por el mismo proceso que está ocurriendo. Y ahí ya no presentan los estándares a los que estamos acostumbrados, ¿sí? Ahí ya se va a una circunstancia que nos confunde. Fíjense que estas células por mucho tiempo se confundieron con carcinomas, pero no les cuadraba porque las clasificaban como carcinomas, le buscaban por toda la vía urinaria, no había nada, y la única característica era que eran pacientes que tenían alguna tubulopatía o alguna glomerulopatía, frecuentemente diabéticos. Era lo único que les encontraban. O sea, ahí se dieron cuenta que esas alteraciones no eran neoplásicas, eran reactivas y eran células renales. Extremadamente raras, porque no era lo que estamos acostumbrados. Vean, abundante citoplasma que puede estar vacuolado, núcleo grande ovalado, núcleo prominente, pleomorfismo celular, que eran las células fibroideas que les mencionaba, o también puede haber pleomorfismo nuclear, pero no es tan marcado. Membrana nuclear ligeramente irregular. Vean, este es un caso que publicamos de las células tubulares renales reactivas. Vean la vacuolización. Núcleos prominentes. Es raro que estén irregulares los núcleos, pero por ejemplo este núcleo no es normal, ¿sí? Está un poco irregular. Pero ¿cuál es la característica de todas estas células?
que se presentaban bajo un contexto de patología renal. ¿Acompañadas con qué? Con cilindros, con proteinuria, con eritrocitos dismórficos, con cuerpos ovales grasos, como les muestro acá. Y esto es lo que los autores proponen como una forma de distinguir ambas circunstancias. La neoplasia de lo reactivo. Hablando específicamente de esto, nada más, que se pueden confundir como células neoplásicas. ¿Por qué? Porque una célula neoplásica no se va a presentar con cilindros, con eritrocitos dismórficos. Eso ya indica que es origen renal. Esta es la primera vez que observé estas células, que eran un paciente nefrópata. Vean la configuración acinar, cómo se ven de bonitas. Vean la vacuolización y enormes. Esta comparación de esta es un monstruo. Caso 7. Estamos por culminar. Paciente femenina de 50 años de edad con antecedentes de nefropatía diabética e hipertensión. Acude a urgencias igual por un cuadro hiperglicémico. Aquí la glucosa ya está de 3, proteínas de 3, densidad de 1.010, pH de 6. Están microscópicos, cilindros serios, lipídicos y granulares. Aquí hay un cilindro granular y dentro hay unas estructuras, si se dan cuenta, quedan atrapadas. Un cilindro serio, por aquí hay una célula tubular renal, este es un cilindro granular, este sería otro que quedó aquí encima. Vean este cilindro granuloso y vean estas células. Quiero que les pongan atención. La última estructura corresponde a, última estructura me refiero a estas células. Célula renal, macrófago, célula en apoptosis o cuerpo oval graso. Es un cuerpo oval graso. ¿Cómo se define un cuerpo oval graso? Pueden ser células renales o macrófagos con gotitas de lípidos en distintas cantidades, o sea que pueden tener poquitos lípidos o muchos, ¿sí? A veces cuando son muchos, ocultan la morfología de la célula y es imposible discernir quién es. Por esta razón, en general los reporta como cuerpos ovales grasos. Se asocia a enfermedad que afectan el parenquima renal, pero son especialmente un marcador de síndrome nefrótico. Yo veo cuerpos ovales grasos, cilindros grasos, y hay una proteinuria de 3 cruces, eso es síndrome nefrótico, comúnmente causado por una diabetes, es la causa más frecuente. Ven aquí hay otras morfologías para que las vean, cómo tienen un montón de lípidos en su interior, que a veces son característicamente amarillitos, algunas veces no los podemos observar así. Bajo luz polarizada presentan cruz de Malta. Independientemente si son niños o adultos, indican o se asocian al síndrome nefrótico. Hay alguna patología a nivel renal, ¿sí? Por eso hay que tener cuidado con su identificación, porque se pueden confundir con células en apoptosis, que ahorita las vamos a ver. Pero vean que aquí se observa muy bien que tienen sus núcleos. Aquí está oculto, pero aquí está el núcleo, ¿sí? Vean que hay una más variedad. Aquí se ven amarillitos, pero no siempre se ven así. Como les comentaba, bajo luz polarizada se ven con una cruz de Malta. Algunas ocasiones pueden tener cristales de colesterol que no son los que estamos acostumbrados a observar y estos se formaron de forma intracelular. Por esa razón no son los que nosotros tenemos en mente que son con figuras geométricas por lo regular. Esta es una aguja, pero porque se formó de forma intracelular. Y miren que acá un montón de hongos que hay. ¿Por qué? Porque el paciente pues tiene una glucosa que no se la cuida. Se ha propuesto que el término de cuerpos ovales grasos sea sustituido por lipotoxicosis, pero recordemos lo que les mencionaba al principio. No podemos
meternos a otros niveles de organización, porque ya les comentaba que estamos restringidos. Ya cada uno tiene sus nomenclaturas. Cuerpo oval graso, absolutamente nadie ha dicho que es un término que se deba de sustituir por otro. Entonces es un término que no debería de quererse cambiar. Las personas que dicen que se debería de sustituir por este, pues mencionan que es más preciso, pero hay una cosa muy importante. Una cosa es la causa y otra ya es la consecuencia, ¿sí? Por ejemplo, la translocación 922 es la causa frecuentemente ¿de qué? De una leucemia granulocítica crónica. Pero yo cuando veo un extendido sanguíneo, no reporto translocación 922, ¿sí? No reporto la causa, sino la consecuencia. Aquí es lo mismo. Lipotoxicosis es la causa. Vean cómo la definen los artículos. La desregulación de la homeostasis intracelular como consecuencia de la acumulación de lípidos se define como lipotoxicidad. ¿Sí? La lipotoxicidad se podría definir como los efectos deleterios que ejercen los lípidos sobre el plasma, sobre células o tejidos. La inducción de estrés oxidativo, inflamación, fibrosis y apoptosis causadas por la acumulación de lípidos y metabolitos derivados de los lípidos es llamado lipotoxicidad. Células de los túbulos se cargan de lípidos durante estos estados proteinúricos y las células desprendidas son responsables de los cuerpos ovales que aparecen en la orina. La lipotoxicidad es la causante de la presencia de cuerpos ovales grasos, pero no solamente de la presencia de cuerpos ovales grasos, sino también de la presencia de cilindros grasos, lípidos sueltos y cristales de colesterol. ¿Sí? Todo eso es la consecuencia de la lipotoxicidad. Entonces, todas estas estructuras las debería de llamar de la misma forma, pero no es así. Entonces, hay que tener cuidado con esta circunstancia. Bueno. Masculino de 70 años de edad hospitalizado por una cirugía de resección transuretral de próstata, o sea, le quitaron la próstata. ¿Por qué? Porque tenía una neoplasia. En banano un examen general de orina de control. Sangre positiva, densidad de 1.0 a 20, pH de 5.5. Pero vean lo que se le encontró. Las células están extrañas. Pero quiero que vean algo. Esto pareciera que está estratificado, porque si se dan cuenta, pareciera que va así. Desde la célula más inmadura a la más madura. Ven que aquí hay 3 núcleos aparentemente. ¿Qué célula recuerdan ustedes que tenga más de un núcleo? Están algo irregulares los núcleos. La relación núcleo-citoplasma está normal, no está aumentada. Los nucleolos no están prominentes, están normales. Cromatina granular fino. Estas alteraciones, cuando yo las vi, me sacó mucha duda. Vean aquí, la célula pareciera que está aplanada, pero vean ese citoplasma granular característico y la presencia de estos multinucleación. Vean cómo están. Efectivamente, todo esto es urotelio, pero ¿qué creen? Tiene esta morfología como aplastada por la misma cirugía. ¿Sí? Y hasta que me encontré un artículo, agradecidamente, durante ese tiempo que encontré estas alteraciones celulares, se publicó un artículo que hablaba sobre eso. Y vean, este es un espécimen obtenido en un paciente que también sufrió la misma operación y ven cómo están las células que le llaman en cigarro, urotelio en cigarro, que están aplanadas por la misma cirugía.
¿sí? Y aquí están estas estructuras. ¿Qué es urotelio benigno? Masculino de 30 años de edad, acude al laboratorio al realizarse estudios de rutina, no refiere ningún síntoma. La muestra es primera de la mañana. Densidad 1.020, pH de 5 y lo demás está normal. Vean esta estructura. Vean esta otra. ¿Con qué son compatibles? Alteraciones reactivas, neoplasia, sin significado clínico importante, alteraciones degenerativas. Neoplasia no es, ¿sí? Reactivo tampoco, no hay nada. Son alteraciones degenerativas. Y en realidad significado clínico que tengan, no lo tienen. Es muy ambiguo. Tanto como pueden significar algo, pueden que no signifiquen absolutamente nada. Por esta razón, les comentaba que siempre es importante saber la clínica del paciente. Ahora, las alteraciones degenerativas es frecuente verlas en orinas primeras de la mañana, como la apoptosis o la vacuolización, que se asume que es compatible con la autofagia. ¿O qué es la autofagia, la vacuolización? ¿Por qué se generan? Pues al final de cuentas, como las células están mucho tiempo en esa orina, degeneran. No van a estar ahí eternas o estáticas esperando a ser analizadas por el microscopista. No, degeneran. Por esta razón, es una de las explicaciones por la que los citólogos no evalúan primera orina de la mañana, evalúan la segunda. ¿Por qué? Porque si no se degeneran las células, ¿qué evalúo? Nada. La autofagia es una vía, como ya les comentaba, de reciclaje que se caracteriza por la vacuolización en el citoplasma. Se considera una adaptación celular, pero en el momento que la célula ya se desprendió, pues esa adaptación ya no hizo su función, ¿sí? Vean, se pueden ver estas grandes vacuolas o endosomas, que incluso tienen movimiento browniano en su interior. La apoptosis, como estamos acostumbrados, la célula se redondea, se reduce el volumen celular y nuclear, hay pitnosis, se condensa la cromatina, se fragmenta ese núcleo que es la carioresis y puede que haya ampollas en el citoplasma. Hay que tener cuidado. Por esta razón les comentaba, lo que venga a veces en los libros hay que cerciorarse de que sea verdad. Pero como ya vimos en el caso de los libros que se utilizan para el uroanálisis, tienen información no necesariamente adecuada. Esto lo llegan a referir los libros de uroanálisis como macrófagos, pero no son macrófagos. ¿Cuál es el primer punto de descarte? ¿Dónde está el núcleo? Estas estructuras que están acá es un núcleo que ya está fragmentado y si se dan cuenta la cromatina pigmótica, pero ¿dónde está el núcleo? Si fuera un macrófago tendría que tener un núcleo. Y asumimos que esto es algo que fagocitó, pero aquí no hay núcleo, ¿sí? Si quieren aprender a diferenciar los macrófagos, vayan a ver las guías japonesas y ahí está la morfología de cómo es un macrófago. Y van a ver que tiene su núcleo arriñonado y bueno, ven acá de la misma forma. Estas son células en apoptosis. Claramente es frecuente observarlas en una infección del tracto urinario. ¿Por qué? Porque las células están muriendo, pero no son macrófagos. Son células que están muriendo por el mismo proceso que existe. Ahora, la presencia de esos ampollamientos o de vaginaciones, también se les llama como se ven acá, se ha querido mencionar que se trata de un mecanismo especial de muerte celular que se denomina piroptosis. La cuestión aquí es que resulta que estas ampollas que ven acá no solamente se forman en la piroptosis, se forman en necrosis y en apoptosis incluso cuando las células están migrando.
Las células neoplásicas principalmente. Vean, estas evaginaciones, hay algunos que dicen que es peroptosis, pero no es cierto. Vean. En el panel B es apoptosis y en el panel D es necrosis. Y en ambas circunstancias están estas ampollas. Ahora, a nivel de migración celular, también se generan estas ampollas. Esto lo representaron en el panel D, y en el panel C se trata de apoptosis, que incluso aquí se menciona por qué mecanismos se generan estas ampollas, que sería una disfunción del citoesqueleto, en el caso de la apoptosis. En el caso de la migración celular, pues el citoesqueleto genera estas ampollas para la migración. ¿Sí? Como ven aquí, aquí está el citoesqueleto. Pero aquí no. Aquí hay una disfunción del mismo. Consecuencia de la degeneración. ¿Sí? Ahora, hay muchos tipos de muerte celular. Hay el montón. Hay más de 20. Bioquímicamente hay más de 20. Morfológicamente hay 2. Necrosis y apoptosis, lo que estamos acostumbrados. ¿Sí? Pero resulta que de esos 20, algunos caen en morfología apoptótica y algunos otros caen en morfología necrótica. Como podrán ver acá, morfología apoptótica, morfología necrótica. Entonces realmente no podemos discernir entre ellos. ¿Cómo lo podemos hacer? Bioquímicamente. Morfológicamente no. Por esta razón se creó un comité de nomenclatura de la muerte celular en el que menciona que no se puede hacer la clasificación de células basándonos en la morfología. Aquí está. ¿Se debe de basar en qué? En la bioquímica, en la señalización que existe. Morfológicamente eso yo no lo puedo hacer. ¿Sí? Y bueno, si quieren leer estos artículos, ahí están presentes. Ya casi culminando todo esto, porque ya me estoy excediendo mucho, les quiero hablar del fenómeno célula en célula. Es un fenómeno bien interesante. ¿Qué ves una célula dentro de otra? Ahora, esto se ve en cáncer, que se le conoce como canibalismo, pero se puede ver en otras circunstancias que no es cáncer, condiciones reactivas. Pueden ver leucocitos dentro de células epiteliales o células epiteliales dentro de otras células epiteliales. Se ha querido denominar a estas alteraciones como en peripolesis, en tosis. Pero yo no estoy de acuerdo porque se debe de definir, en este caso, las rutas bioquímicas que se activaron para que estas células entraran. ¿Sí? La ruta de la entosis y la ruta de la emperipolesis. Yo no las puedo confirmar y me estoy basando en la pura morfología. Estoy en contra de los lineamientos de la nomenclatura de muerte celular que me dicen que yo no puedo diferenciar morfológicamente estas entidades. ¿Sí? Porque bien esta célula dentro de esta otra célula pudo haber entrado ahí por fagocitosis o por eferocitosis. Entonces, ¿cómo yo distingo entre entosis, eferocitosis o en este caso por fagocitosis? Tengo que ver las rutas que se activaron. Morfológicamente yo no puedo. Es muy osado de mi parte que yo les llamara emperipolesis o entosis porque no sé. Personalmente yo pienso que se les debería de llamar fenómeno en célula en célula. Eso es en cuanto a su nomenclatura. Otra es en cuanto a su significado clínico. Y vamos para allá. Esto me lo voy a saltar porque se los explico al final. Bueno, resulta que la explicación a estos fenómenos más coherente es que en el caso de este primero, en el que una célula epitelial se introduce otra, o la célula epitelial introduce a otra célula epitelial,
¿sí? La internaliza. Se ha visto en experimentos que ocurre, por ejemplo, a nivel de túbulos renales, cuando la vecina se muere, cuando la célula tubular renal vecina se muere. Entra en apoptosis y la que está al lado la fagocita para reciclar en este caso los componentes que tiene. ¿Sí? Eso se ha visto en varios tejidos, que se eliminan las células por esta vía. Si mi vecina se murió, la fagocitan, la introducen y se muere. En el caso de los leucocitos es una cosa similar. Ustedes muy bien saben que en una infección del tracto urinario, las muestras van llenas de leucocitos. ¿Quiénes eliminan a los leucocitos normalmente? Los macrófagos. Pero no una infección del tracto urinario con una exacerbación de neutrófilos o de leucocitos, así como aparecen en el aparato urinario, que a veces el sedimento se hacen en gran cantidad de sedimento por el montonal de leucocitos que hay, los macrófagos se van a ver exacerbados en sus funciones. Entonces, por esta razón, existe otra vía de eliminación de los neutrófilos o de los leucocitos, porque esos leucocitos no pueden eliminarse así como así, porque al final recuerden que tienen el montonal de gránulos con el montonal de enzimas, que si esas enzimas se liberan, van a dañar toda la superficie del epitelio. Para impedir eso, los leucocitos se entierran así por sí mismos. ¿Cómo hacen esto? Cuando activan los mecanismos de apoptosis, ellos solitos van y se meten en una célula epitelial. Se entierran ellos. Y ahí entran en apoptosis, ahí se mueren. Y la célula contiene toda esta cantidad de gránulos que pueden causar daño si están externos. Los contienen en esa vacuola. Y si quieren checar esos mecanismos, aquí están los artículos donde mencionan todo esto de que el leucocito se introduce para no generar daño. Vean cómo la naturaleza está todo bien organizado. ¿Sí? Y también lo de las células epiteliales que les acabo de comentar, eso también están en artículos. En este caso aquí están los autores que los pueden buscar y quieren indagar un poquito más. Todo esto nosotros también aquí les presento distintas morfologías. Ven los leucocitos que están dentro de la célula epitelial dentro de otra célula. Vean aquí, esta célula dentro de la otra. Y nosotros en este año, en enero, publicamos este artículo donde reportamos este fenómeno y donde damos la explicación que les acabo de dar. ¿Sí? Todo lo que les acabo de mencionar, ahí viene en el artículo discutido, ahí vienen las fuentes que nosotros estamos tomando en cuenta para levantar las sospechas de que por qué está ahí. Entonces, si todo esto es cierto, lo que les acabo de mencionar, pues meramente es un evento fisiológico de eliminación de células. No tendría caso reportar. ¿Sí? Pero son eventos extremadamente curiosos que, la verdad, cuando uno se pone a indagarlos, se sorprende. Esta última alteración que vamos a ver son por cambios hormonales. Estas son células escamosas, pero vean cómo están alteradas. El núcleo y el citoplasma de célula escamosa, pero vean cómo tiene aquí su colita. Parece que las estiraron. Hasta si le quitamos el núcleo, esto parecería un espermatozoide. Y ven acá. Incluso acá hay glucógeno. 100% seguro que aquí hay glucógeno. Este tipo de alteraciones se observan cuando hay problemas hormonales o hay una desregulación hormonal. Todos los casos que yo he visto, las pacientes tienen quistes en los ovarios. Cuando esta entidad se encuentra, hay una desregulación hormonal importante y esto se puede observar en las células epiteliales. Y fíjense que sí, los casos que yo he visto y que me han compartido, les pregunto,
que si tienen algo, quistes a nivel de ovario o tienen algún proceso de regulación hormonal, y todos me han dicho que sí. Entonces vean cómo una cosa te puede explicar otra. Al final recuerden que estas células escamosas, su proliferación y sus modificaciones están dependientes de las hormonas. Si hay una desregulación de ellas, también ellas tienen cambios. ¿Sí? Vean aquí cómo están. No es epitelio urotelial porque no hay nucleolos, no hay membrana nuclear gruesa, no hay granularidad en el citoplasma. No son células renales fibroideas porque no hay proteinuria, no hay eritrocitos dismórficos, no hay cilindros. Son pacientes en edad fértil, por lo regular, en donde se van a encontrar. ¿Sí? Bueno, esta fue la última alteración que vimos. No sé si tengan algún comentario o duda, lo podamos ver de forma rápida para ya terminar esta sesión, porque si nos extendimos un poquito. En este caso, aquí les dejo otra vez mis redes para que en caso de que tengan alguna duda, me la puedan hacer llegar a saber. Solamente aquí una aclaración que estoy dejando mi nuevo WhatsApp. Tuve problemas con el anterior número, sé que ya tengo un nuevo número para que lo registren y con toda la confianza del mundo me quieren hacer algún comentario, alguna consulta, eh, ahí me la pueden enviar. Entonces, no sé si tengan dudas, sino para dar por finalizada la sesión. Sí, son muchas cosas que debemos de hablar y de entender de las alteraciones celulares para poderlas interpretar. Eh, traté de ser lo más rápido y lo más preciso posible. Entonces,